Otro de los modelos importantes es el modelo del atributo, y este modelo clásico de psicodiagnóstico procede de la influencia de la psicología diferencial y analiza las diferencias individuales de los sujetos en base a su ejecución en diferentes pruebas o test. Este modelo explica la conducta y las diferencias individuales en base a variables personales y intrapsíquicas, es decir, internas a la persona. Es decir, explica la conducta a partir de unas dimensiones personales que llamamos los rasgos. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio son los determinantes psicológicos internos del propio individuo. Y tales determinantes no pueden ser estudiados directamente, sino que se analizarán a través de una serie de manifestaciones externas y por medio de la observación. Por ello, se analizan los rasgos porque estos son la manifestación externa de estas variables internas, para poder entender, estudiar la conducta individual y, si se deseara, poder realizar un trabajo de predicción de la misma. Por ejemplo, el comportamiento de timidez, de aislamiento de un niño, que es una conducta, puede ser explicada por unas características o variables intrapsíquicas que son, por ejemplo, la introversión, para poner un ejemplo. Y el tipo de análisis de la personalidad y de la conducta que se realiza este modelo pretende ser objetiva y molecular. Es decir, la objetividad es el aspecto más resaltado por los seguidores de este modelo y se basa en la psicología matemática, específicamente en la psicometría y el análisis factorial, enfatizando los aspectos cuantitativos de la evaluación. La toma de datos se llevará a cabo, como hemos dicho, con medidas psicométricas, como son, por ejemplo, los test y los cuestionarios. Como por ejemplo, pues, test de inteligencia, test de aptitudes, cuestionarios de personalidad que miden rasgos. Y a través de tales pruebas se pretende conocer la posición que tiene el sujeto, la posición relativa que el sujeto tiene en un atributo específico, y siempre en referencia a un grupo normativo. Este modelo, como objetivo, pretende, mediante la respuesta a una serie de test, predecir la conducta del sujeto. Y este modelo se aplica a distintos ámbitos, como son el contexto escolar, el contexto educativo o laboral. El modelo conductual. Respecto a este modelo, en vez de hablar de modelo conductual, se prefiere hablar de la evaluación conductual, dado que en la actualidad la variedad de modelos a que ha dado origen este modelo conductual y las contradicciones existentes entre ellos hacen, en cierta medida, inapropiado encuadrarla en un solo modelo. De hecho, pues hay distintos movimientos. Su nacimiento se ha caracterizado por una radical oposición a los planteamientos mayoritariamente sostenidos hasta entonces, que situaban o que defendían la casualidad de la conducta en factores prevalentemente internos a la persona, como hemos visto, pues, en el modelo médico, psicodinámico o del atributo. Los conductistas radicales rechazan toda causa interna como la única causa del comportamiento, y relacionan la aparición de todo comportamiento normal y patológico con el medio del sujeto. Por esta razón, el clínico intenta precisar las condiciones específicas ambientales que proceden, por ejemplo, que acompañan o siguen los comportamientos estudiados. Se trata, en otras palabras, de un análisis destinado a precisar cuáles son las variables ambientales que están relacionadas con la conducta, con las conductas de las personas. Luego también existe una visión más integradora, donde se integran variables cognitivas que pueden mediar para explicar la conducta de la persona. Pero hoy en día, este modelo ha ido tornándose en un modelo interactivo en el que la conducta
Y las variables de la persona, también las variables pues, personales como las variables cognitivas y del ambiente, interaccionan recíprocamente, ¿no? Vamos hacia un modelo más integrador. Así, su formulación actual postula que el comportamiento se explica por transacciones entre la propia conducta, la variable de las personas y el ambiente. Para poner un ejemplo, el rendimiento escolar de un niño podrá ser el producto de una serie de factores, tanto personales relacionados con el mismo niño, por ejemplo, pues hábitos de estudio, características de la personalidad, del temperamento, y también interacción con variables del ambiente, por ejemplo, pues las actitudes de hacia él, de los educadores o los familiares. Y respecto al tipo de variables, al contrario que los analistas o los psicoterapeutas del modelo dinámico, que se concentran en conflictos sin resolver, estos terapeutas conductuales se enfocan prevalentemente en los síntomas y analizan los comportamientos motores, los comportamientos cognitivos y psicológicos del sujeto, pero también, como decía, las variables ambientales que favorecen y mantienen esos repertorios de conductas específicos. Las hipótesis planteadas, según este modelo, se suelen contrastar a través de análisis correlacionales y diseños experimentales. La información necesaria para el procedimiento de recogida, la información o la base de datos, los datos se recogerán a través de, por ejemplo, técnicas de observación, observación directa y también pues autoinformes reportados por el propio sujeto, registros fisiológicos pertinentes y sobre todo análisis funcional de la conducta. Desde este enfoque, desde el enfoque conductual, se pretende, en otras palabras, una explicación de la conducta problema y también poderla predecir y controlar. Y su ámbito de aplicación es fundamentalmente el clínico. Bien, para pasar ya al modelo cognitivo, mientras que para los modelos conductuales y psicodinámicos, el paciente, es importante, es un ser pasivo, sujeto a las presiones ambientales, como para modelo psicodinámico, conductual y sujeto a conflictos subyacentes como en el modelo psicodinámico, el modelo cognitivo entiende al paciente como un sujeto activo, un sujeto que selecciona, que elabora información, que procesa la información tanto de su medio externo como de su medio interno. Según el modelo cognitivo, la evaluación psicológica debe analizar los procesos y estructuras mentales internas que se encuentran entre el estímulo y la respuesta, como son, por ejemplo, procesos de memoria, aprendizaje o formación de conceptos. Es decir, los procesos cognitivos se entienden por este enfoque como las posibles causas de la conducta y también pueden ser modificados. La conducta, según este modelo, en otras palabras, es una función también del mundo cognitivo de la persona y de su forma de percibir el mundo. Para analizar la hipótesis sobre un caso, se pueden llevar a cabo estrategias experimentales y correlacionales. Las técnicas empleadas para la recogida de información en este modelo podrán ser, por ejemplo, pues autoinformes que el sujeto emite cuando realiza tareas cognitivas, junto con situaciones experimentales. Y a través de los autoinformes que el paciente nos proporciona, conoceremos cuál es el estado de funcionamiento cognitivo de la persona. Vamos ya al modelo constructivista de evaluación psicológica para dejar la palabra también a Maite, que nos explique un poco mejor este modelo. Es otro modelo y este modelo constructivista considera que la conducta está determinada, por otro lado, por la percepción
del sujeto sobre sí mismo y su realidad. Y conjuga, en este caso, factores cognitivos y experiencias subjetivas que han desarrollado en el sujeto un proceso de elaboración individual, de qué forma parte también el ambiente, la interacción social que le rodea y, sobre todo, los significados que la persona posee respecto a sí mismo y a su ambiente, y que estructura a través del lenguaje. El modelo constructivista postula, en otras palabras, un conjunto de variables internas como los significados que el sujeto asigna a la realidad y su forma de construir el mundo y también sus planes futuros. Como se indica, pues el constructivismo postula la realidad como la elaboración individual y colectiva de significados con respecto a sí mismo y al mundo. Y en ese sentido, esta realidad se crea a través del lenguaje, que se utiliza también como método de recogida de la información. Este modelo utiliza métodos inferenciales, intuitivos, y una metodología analítica del lenguaje. Y la toma de datos se hará fundamentalmente mediante la narración autobiográfica y el análisis de documentos. Y bueno, ahora Maite pues, nos explicará un poquito mejor este modelo y presentará unos casos para que se nos haga más fácil pues, la comprensión de este modelo. Pues dejo la palabra a mi compañera.